Hola Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Juani, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Un poquito mojado por agua, pero... Bueno, igual que sea buenas tardes. Hay gente que le gusta mucho el agua. Sí, no es mi caso, O pero... la lluvia. No, no me molesta que llueva siempre que yo no me moje. Así esa es la única. Si le viene bien al campo, le viene bien a todos. Al país. Ponele. Al país, si le va bien al campo, le va bien. Siempre que haya retenciones. Claro. Pero bueno, no nos vayamos de tema. A mi césped le viene bien. Con eso me alcanza. El campito de Santucho. Claro, el céspedcito del jardín que queda lindo, verde, hermoso. Tal cual. Bueno, Juani, te traigo algunas. Primero quiero, actualizar lo que tiene que ver, por supuesto, con la mega causa Zona 5, como siempre, traer las novedades, traer por dónde andamos, cómo va surgiendo y cómo se está desarrollando lo que tiene que ver con la mega causa. Como te conté la semana pasada, no hubo audiencias. Entonces, esta semana tenemos lunes y jueves, o sea que ayer ya tuvimos la primera de la semana, y el jueves 2. Fue llamativo cómo arrancó el tribunal el otro día. Vos sabés que dijo que en base al pedido que nosotros habíamos hecho como querella de que hubiera más audiencias, esta semana había 2 audiencias, lo cual es una falacia. Si bien hay 2 audiencias, la semana pasada no hubo. Claro. Así es que no es que se puso una audiencia de más, sino que vino a suplir la que no hubo la semana pasada. Bueno. Y en otra ocasión también ha habido semanas sin audiencias. Sí, claro. O sea que podríamos poner también 2 audiencias la otra semana. Claro, no tendría muchos. Bueno, nos pareció llamativo que arranque diciendo que había una audiencia más, cuando en realidad vino a suplir la otra, ¿no? El lunes te cuento, Juani, que se pudo escuchar el testimonio de 4 testigos de manera presencial, y también la reproducción de 2 víctimas que declararon en el primer juicio en el año 2011 en la causa Bayón. Esta característica de poder escuchar los testimonios generalmente de víctimas que ya fallecieron y que para no revictimizarlas no se las vuelve a llamar, y que se puede escuchar el testimonio en vivo, que es algo muy importante, sobre todo para este tribunal que no participó de ese primer juicio, ¿no? Declararon 2 personas muy importantes, se les escuchó el testimonio del 2011 de 2 personas, 2 testigos muy importantes, uno de René Bustos, que realmente está fallecido y que fue un militante histórico del peronismo en Bahía Blanca, y que ha tenido una trayectoria y una militancia, y también ha sufrido años y años de cárcel, y su testimonio era muy, muy importante y muy rico. De hecho, no se terminó porque es muy largo, quedan aproximadamente unos 40-50 minutos que van a ser transmitidos seguramente este jueves, ¿sí? Se escuchó por la mitad el testimonio de René. ¿Y cómo eligieron el momento para cortar? Generalmente se hace la hora y los jueces miran el reloj, como si fuese un partido de fútbol, ¿no? Bien, la hora. Pero bueno, seguramente será. Y después el otro testimonio, también así grabado, fue el de una víctima de Neuquén, Dora Segel, que sufrió tremendos abusos sexuales y que los pudo declarar en el juicio allí, en el primero. Eso fue uno de los primeros testimonios en el 2011 que escuchamos en vivo de los padecimientos sexuales a los que habían sido sometidas las mujeres, y se pudo volver a escuchar. Ella no falleció, ella está viva, pero obviamente que para no volver a revictimizarla se alcanza con esa primera declaración, obvio, ¿no? Las víctimas, después, eso en cuanto a las personas que ya habían declarado en el primer juicio, ¿no? Después los otros relatos, los que declararon presencial, dieron cuenta, por un lado, del caso de una víctima secuestrada también en Neuquén y traída al centro clandestino de tortura y exterminio La Escuelita de Bahía Blanca, y por otro lado, el de un grupo de víctimas de nacionalidad chilena que fueron secuestrados en el barrio Noroeste. Digamos que por ahí anduvieron las declaraciones. Las víctimas directas de estos hechos, ambas se encontraban fallecidas, por lo que nuevamente quienes declaran contando los padecimientos es su familia, ¿no? En este caso, esposas, esposos y fundamentalmente hijos e hijas que en ese momento fueron testigos, y que también fueron testigos durante toda la vida, ¿no? De esos padres y madres que quedaron con tremendas secuelas.
Así es que eso fue lo que se pudo escuchar este jueves, Juani, allí en Chiclana y Lavalle. Te hago, antes de pasar al tema de hoy, un pequeño raconto. Vamos a titularlo el juicio en números. Llevamos 8 meses de transitado este juicio, de allí, de ese 17 de febrero que empezamos, 8 meses y algunos días de juicio. 34 son las audiencias que ya pudimos presenciar, y 99 declaraciones de víctimas. Estamos ahí de la centena. 99 declaraciones de víctimas y testigos. No están sumadas en esto las declaraciones de los genocidas, que declararon 2 o 3 genocidas y algunos más de una vez, ¿sí? Están contados los videos de... Están contados los videos, que no son muchos, son pocos, son alrededor de 8 o 10 los videos que se escucharon. Bien. Pero las víctimas que declararon en este juicio, ya sea presencial o virtualmente, ¿no? por Zoom, son 99 hasta ayer lunes. Así que este jueves superamos las 100 víctimas, testigos, en la declaración de este 8º juicio. Bueno, recordamos también que este juicio tiene, las partes, por supuesto, como siempre, son la Fiscalía, la Defensa y las querellas. Este juicio tiene 3 querellas. Por primera vez, querella la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Después, como siempre, como desde el primer juicio, querella la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Y también, por supuesto, la tercer querella, como único organismo de derechos humanos, nuestra querella Hijos Bahía Blanca. La próxima audiencia, Juani, como te decía, es este jueves 27, donde se seguirán escuchando los testimonios que, pueden ser vistos y escuchados de manera presencial allí en Lavalle y Chiclana, porque los juicios son orales y públicos. Solamente con el DNI en mano uno puede acercarse y participar. Y si no puede, si trabaja o si no puede salir de su casa o lo que sea, o vive en otro lado, se puede escuchar y seguir en directo de manera virtual por el canal de YouTube también de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y si no, el canal del Poder Judicial. Uno busca Poder Judicial, causa Ayala, Bahía Blanca, y allí puede, por cualquiera de esos canales, poder seguir el juicio en vivo y en directo. A veces hay testigos que no quieren que su testimonio sea transmitido. Uh-huh. Generalmente, te lo digo como querellante y como experiencia, no aportan demasiado, no son testimonios que vayan a aportar demasiado, Ajá. sino que es gente que fundamentalmente ha tenido algunas secuelas de miedo, quieren determinada privacidad, o su familia no se han enterado, pero bueno, incluso esta última audiencia eran familiares todos, ni siquiera eran víctimas directas, y hubo 2 familiares que no quisieron que se retransmitiera, pero bueno, no aportaron mucho más allá de lo que las propias víctimas antes de fallecer sí habían declarado, ¿no? Porque lo que hay que tener en cuenta es que la mayoría la totalidad de las víctimas tienen declaraciones en instrucción, que se llaman, ¿no? Cuando los juicios todavía no habían sido elevados, la gente iba a la fiscalía y declaraba. Eso se llama declaración en instrucción, cuando la causa se estaba instruyendo. Claro, que es lo anterior al juicio oral, que es lo que está pasando ahora. Una vez que están todas las pruebas reunidas, la causa se eleva, se llama, ¿no? En la jerga judicial, y empieza el juicio. ¿Qué pasa? Estos tiempos son tan largos, ¿no?, que en el medio han fallecido muchísimas víctimas. Entonces, de todas estas víctimas que ahora están declarando sus familias, tenemos... la Fiscalía tiene en su poder, y las querellas por supuesto también, la declaración de primera mano de esas víctimas, ¿sí? Pero no llegaron a juicio.
Bueno, realmente lamentable, que tiene que ver con el paso del tiempo, ¿no? Con la impunidad biológica. Que es un tema que repasaste en detalle en tu última columna. Absolutamente. Y en muchas anteriores. Y en muchas anteriores, y en esta también, y la vamos a seguir repasando, porque bueno, ahora... Porque sigue siendo un gran problema. Porque es el gran problema, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer cuando la impunidad haga que no podamos tener más juicios? Claro. Y se está hablando de eso también, y se están pensando cosas en eso. Después, si me queda un cachito de tiempo, te comento qué. Te cuento, Juani, también en cuanto a algunas novedades que tiene que ver con los juicios de lesa, con la complicidad civil. Esta semana hubo algunos lentos avances, pero bueno, avances al fin. Porque si hay algo que está retrasado, es lo que tiene que ver con los juicios a los responsables civiles, ¿no? Sobre todo a los empresarios, lo sabemos de primera mano. Esta semana la Corte revocó la sentencia de casación que absolvía al dueño de la Veloz del Norte, Marcos Levín, quien debía ser condenado por el secuestro de un trabajador ocurrido en 1977. Te cuento que ese trabajador es Víctor Cobos, trabajaba como chofer en la Veloz del Norte, pero a la vez era delegado de la UTA, ¿no? Tenía un conflicto gremial con la empresa, ¿no? Lo que hacían las empresas rápidamente eran liberarse de estos empleados que le causaban problemas, que generalmente eran pertenecientes a los gremios, ¿no? Claro. Cobos era de UTA. Él era chofer, te decía, de la Veloz del Norte, empresa de Levín, y el 22 de enero del 77 se preparaba para salir hacia Tucumán en uno de sus viajes cuando dos hombres lo secuestraron, lo bajan del autobús, se lo llevan en un Falcon, que era propiedad de la empresa. El Falcon era de la empresa La Veloz del Norte, y allí se lo llevan y comienzan a torturarlo, y luego lo blanquean y pasa al penal de Villarrosas, allí en Tucumán, ¿no? Todo se había iniciado con la denuncia del dueño de la Veloz del Norte, Marcos Levín, que es quien está siendo acusado debido a las actividades gremiales de Cobos y de otros compañeros. Levín fue, Juan, y te cuento, el primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad en la Argentina. ¿En qué año? En el año 2016. Ajá. Bastante, o sea, sí. 6 años después de... 10 años, perdón, después de empezado los juicios. Exactamente. Fue condenado a 12 años como partícipe del secuestro de este trabajador, de Cobos, y torturas. Pero, ¿qué pasó? Vos sabés que fue condenado y en el 2017, recordemos la época, ¿no? Pleno macrismo, Casación anuló la condena, ¿no? No fue condenado, pero volvimos para atrás. Anuló la condena aduciendo que no era un caso de lesa humanidad. 5 años después, se toman su tiempo los muchachos de la justicia, la Corte, esta semana que pasó, revoca ese fallo de casación, de absolución, y ordena dictar un nuevo fallo. Porque bueno, entre el medio de todas estas cosas hay apelaciones, ¿no? Las partes van apelando. O sea, no es que, bueno, la Corte dijo no, primero se lo condenó, ellos no se quedaron quietos, apelaron, va a casación, casación dice no, está mal, no tiene que ser acusado, esto no es delitos de lesa humanidad. Las partes acusadores apelan, va a la Corte, ¿no? Son todas las instancias superiores. Cuando va a la Corte, después de 5 años, ¿no? Va a la Corte en el 17. La Corte ahora dijo la semana pasada que hay que dictar un nuevo fallo, que no estaba bien absuelto. Bueno, es un paso, pero en el medio, todos estos años que transcurren, ¿no? Seguimos hablando de la imposible de seguirle el tiempo a estas cosas, porque bueno, están vivos estas personas, ¿no? Así es que bueno, en ningún momento, este nuevo fallo que la Corte dice que hay que dictar, no es por unanimidad, que no sabes quién dijo que no, que estaba bien absuelto. Rosenkrantz, ¿no? Mira. El único. Rosenkrantz, juez de Clarín, empresa insignia del terrorismo de Estado. Todos los otros jueces, entonces por mayoría, se va a revisar, pero Rosenkrantz firmó en disidencia, para tenerlo en cuenta. El autor del 2x1,
¿no? El autor del 2x1, sí. Pero aparte, abogado de Clarín, Clarín, el gran multimedio que creció gracias a la dictadura, que le regaló papel prensa. Todos estos crecieron gracias a la dictadura, todos, ¿viste? Todas las empresas, todas. Sí. Bueno, y tampoco hace referencia a la Corte al pedido de celeridad que también se le imprimió a este fallo. Bueno, hubo otros avances con respecto a la responsabilidad civil empresarial en este último tiempo. También la semana pasada la Cámara Federal de San Martín procesó al exgerente de Mercedes-Benz, Juan Ronaldo Tasselkraut, por crímenes de lesa humanidad por los secuestros de 2 trabajadores ocurridos también en 1977. Tras demorar 7 años su citación a indagatoria, 7 años se tomaron para llamarlo, para indagarlo, en abril de este año la jueza Alicia Vence lo sobreseyó. Se apela nuevamente, ¿no? Y la Cámara, como les conté anteriormente, revoca ese sobreseimiento de Alicia Vence y la semana pasada dicen que tiene que ir a juicio, ¿verdad? Lo procesan. Es un gran avance. Estamos hablando de gente muy grande. ¿Vos sabés qué pasó con este hombre? Es muy llamativo. Hace 20 años, en un juicio por la verdad, lo llaman a declarar, juicio por la verdad, recordemos que no eran punitivos, se sentaban los genocidas, los cómplices, todos podían decir lo que quisieran porque se iban a su casa, ¿sí? No se podía juzgar por las leyes de obediencia debida y punto final dictadas durante el gobierno de Alfonsín, ¿sí? Entonces, en el juicio por la verdad, en los 90, lo llaman a Tasselkraut y le preguntan si había relación, escuchá lo que hablábamos recién, entre el aumento de la productividad de la empresa Mercedes-Benz, de la que él era gerente, y los secuestros de un grupo de operarios, y él contestó, y milagros no hay. Ya. Bueno, en el juicio por la verdad, ¿no? Bueno, eso, años de impunidad absoluta, y eso sirvió sirvió justamente para volver a imputarlo. El pez por la boca muere. El pez por la boca muere, y sobre todo en ese momento, ¿no? Que se creían absolutamente impunes, que iban a morir impunes. Sí. La Cámara lo procesó por 2 casos, pero lo desvinculó de otros 5. O sea que hay que seguir lidiando por esos otros. Igualmente, la demora en este caso no es un dato menor. La denuncia contra los jerarcas de Mercedes-Benz se presentó en el 2003. Lleva casi 20 años en los tribunales, Juani, hablando de impunidad biológica. Entre apelaciones, sobreseimientos, faltas de méritos y vueltas a procesar. Muchos de los responsables militares de los secuestros de los obreros de Mercedes-Benz ya fueron juzgados, o sea, los militares, pero bueno, nunca pudimos llegar a la complicidad civil. Hace unos meses, siguiendo con el raconto de los empresarios, Casación Penal dictó un fallo también muy importante para 2 ejecutivos de la empresa Asindar, para que sean juzgados. Todavía no fueron juzgados. Pellegrini y Torralbo se llaman ellos, de apellido, que habrían contribuido con la represión a orillas del Paraná en el año 1975. Esto también es importante porque incluso es antes del golpe, ¿no? Cómo colaboraron los empresarios con el proceso que se iba a terminar en el golpe de Estado. Otras causas, Loma Negra, hay un pedido de fiscales que se eleve a juicio recién a 5 militares retirados por el secuestro de 6 trabajadores de Loma Negra. En 1977, luego del asesinato del abogado laboralista, defensor de obreros, Carlos Moreno, el Negro Moreno, la empresa comenzó a incrementar exponencialmente sus ganancias. Es el padre del actual subsecretario. De Matías Moreno, de nuestro compañero Matías Moreno, exacto. Él era abogado laboralista y le hacía juicio a Loma Negra por, justamente las desapariciones de los compañeros que habían torturas, secuestros de los compañeros que trabajaban en Loma Negra, ¿no? No llegó nadie. Por eso, para redondear Loma Negra, decíamos que si bien no habrá ejecutivos, porque ya no los hay, de la cementera en el banquillo, esperan que el proceso oral, aunque sea a estos militares, echen luz al rol que tuvo el empresariado durante el terrorismo de Estado, ¿no? Es a lo que más podemos aspirar ya en este momento. No queda ningún directivo de Loma Negra.
Bueno, de más está lo que nos queda poco tiempo, pero de más está decir la causa Blaquier y la causa La Nueva Provincia, que más o menos han seguido su mismo derrotero, idas, venidas, absoluciones, faltas de mérito. Bueno, La Nueva Provincia lo hemos tomado acá en columnas enteras contando, porque hace muy poquitito la Fiscalía pidió el procesamiento como una parte de, como respondiendo, digamos, al pedido de sobreseimiento de su defensa. La Fiscalía pidió que se lo procese de una vez al empresario Vicente Gonzalo Massot, el único que queda vivo del clan Massot, que bueno, que fue visto viajando hace unos días en avión a Santiago del Estero con la gente común. Parece que anda noviando por Santiago del Estero, entonces bueno, un compañero nuestro viajaba con él y dice: tengo de compañero a Massot. Bueno, le digo que... ¿Quién será la afortunada? Sí, bueno. Me guardo mi... Te tentaste. Sí, deja. Bueno, así las cosas en cuanto a lo que tiene que ver con las responsabilidades civiles. Ya no nos queda tiempo, te digo muy cortito, pero por ahí en otro momento lo vamos a ampliar. Decime. Lo que tiene que ver justamente con esto, con qué va a pasar cuando ya no tengamos a quién juzgar. Y se está pensando y se está hablando, sobre todo desde la Procuración de lesa humanidad, en algunas especies de juicios por la verdad. Porque, ¿qué pasa? Hoy en día se mueren los imputados y las víctimas que dependían de ese imputado quedan por fuera y no obtienen justicia. Aunque sea, lo que se está pensando es que esas víctimas sigan siendo parte de la causa, aunque el imputado ya no sea, ya no pueda ser condenado. Tiene sentido porque son delitos colectivos. Exacto. Más allá de quién sea el responsable de cada asesinato concreto. Tiene una, ya lo vamos por ahí a ampliar y a redondear, pero bueno, por ahí está viniendo la cosa, bueno, con lo que se viene, ¿no? Pero bueno, es todo por hoy porque ya nos corrió el tiempo, Juan. Bueno, y nosotros nos estamos despidiendo.